Buenos días, bienvenidos y bien materializados en esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Horcajada Cortés, de la Unidad de Materiales Porosos del Instituto INDEA Energía, que está en Móstoles, en Madrid, en España, y que nos va a hablar de algo realmente fascinante, como son los nuevos materiales híbridos multifuncionales. Nos va a hablar desde su síntesis hasta su aplicación final. Estos materiales son algo realmente nuevo y revolucionario que nos está ocurriendo y dentro de poco, ya hay algunas aplicaciones comercializadas, las veréis todavía mucho más en la vida diaria. Patricia se licenció en farmacia en este campus, en la Universidad Complutense de Madrid, en 2001. Poco después, en 2005, consiguió su doctorado en farmacia y recibió los máximos honores y premio extraordinario por ello mismo, y entre 2005 y 2016 la hemos tenido medio exportada en Francia como investigadora del CERS, que es el equivalente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, y en concreto se hallaba en Versalles, en Francia. Desde 2016 consiguió reincorporarse a la universidad, o al sistema científico español, mejor dicho, como investigadora senior a través de una beca Ramón y Cajal, que es una de las más prestigiosas que hay en España para reincorporación de investigadores, y ejerciendo el puesto de jefa de la unidad de unidad en el Instituto INDEA Energía. Ha participado en más de 32 proyectos de investigación y desarrollo con financiación pública. En 11 de ellos ha sido investigadora principal, ha tenido 5 contratos con empresas, uno de ellos como investigadora principal. Es coautora de más de 120 publicaciones, 5 capítulos de libros y 8 patentes. Todo esto da lugar a una valoración que ahora se hace, se llama índice H46, que es muy alto, es enorme. Tiene más de 100 contribuciones a congresos nacionales e internacionales, con 20 presentaciones invitadas y 2 plenarias. Ha dirigido 6 tesis doctorales y se encuentra dirigiendo 4 más, y recibió hace 2 años y medio, casi ya 3, el premio Joaquín Miguel Catalán, que otorga la Comunidad de Madrid a la trayectoria excelente de jóvenes investigadores. Así que nuestra felicitación, aunque ya te lo dije en su día, por un reconocimiento muy prestigioso. Sus líneas de investigación y trabajo pues, se centran en el diseño y síntesis de nuevos materiales multifuncionales, tanto orgánicos como inorgánicos como híbridos, y en la manufactura y desarrollo de distintos dispositivos y la aplicación de los materiales que desarrolla pues, en distintos campos, como son la salud, la energía y el medio ambiente. Yo no os robo más tiempo, os dejo con ella. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, espero que, mira, ya no tenéis que ver a nuestro materialito, ya se la comida, así que me hacéis caso a mí, porque temía que todo el mundo fuera a ver a materialito y nadie me mirara a mí. Así que ya vemos que se ha comido el bichito a la pieza metálica, así que luego ya discutiremos el porqué. Bueno, como os decía, primero, antes de nada, os quería hacer una pequeña introducción. No quiero que os perdáis, quiero que sigáis un poquito lo que os voy a contar. Lo voy a intentar hacer de la forma más básica posible, pero cualquier cosa que dudéis, que queráis saber, por favor, preguntádmela, y creo que, de hecho, hemos hablado antes, ahí consiste, y ahí es la pieza clave de la investigación, es la comunicación, la transmisión también de esos resultados. Entonces me gustaría que la gente saliera de aquí también con alguna idea de lo que voy a contar y no suene todo a chino. Entonces, primero os explicaré un poco en qué consisten los materiales porosos. En particular, me voy a centrar en unos materiales que son muy novedosos, salieron hace unos 15 años, los primeros ejemplos con más aplicaciones. Se denominan Metal Organic Framework, de las siglas en francés MOF, y se basan en materiales híbridos, ¿vale? Os diré después las propiedades, las características que tienen estos materiales.
Os enseñaré diferentes vías de cómo obtener esos materiales e incluso de conformarlo en forma de dispositivos que sean utilizables en diferentes aplicaciones, donde aquí iré pasando dándoos algunos ejemplos rápidamente de qué aplicaciones son potencialmente útiles para estos materiales. Bueno, pues lo primero y más importante, porque si no llegáis a conocer esto no me vais a seguir nada, es las redes metalorgánicas. Partimos de ligandos orgánicos, que son esos palitos, y metales, iones, cationes, que se van a unir, estos cationes, con los ligandos orgánicos porque presentan grupos funcionales complejantes. Entonces, estos ligandos orgánicos se complejan con los cationes y forman redes cristalinas ordenadas, que como veis además presentan una porosidad ordenada. Esta porosidad de hecho puede llegar a tener 7.000 metros cuadrados por gramo, que para que os hagáis una idea es un campo de fútbol en un gramo, ¿vale? Esta porosidad podemos utilizarla para, por ejemplo, alojar diferentes especies en el interior, ya sea para tengan una absorción selectiva de unos huéspedes y no de otros. Vamos a hacer una separación, vamos a alojar especies reactivas que pueden ayudar en catálisis. Bueno, en realidad, al final, lo que va a conformar estos materiales, los que les va a dar la aplicabilidad, esa porosidad tan elevada y la gran versatilidad que tiene la modificación tanto de la parte orgánica como de la parte inorgánica, que nos permite también modificar todas las propiedades que tienen estos materiales. Estos materiales, como digo, son porosos. La porosidad se puede clasificar en función del tamaño de poro. Con tamaños de poro inferior a 2 nanómetros son microporosos, por ejemplo las zeolitas. De 2 a 50 nanómetros son mesoporosos, por ejemplo hay sílices con porosidad ordenada o arcillas, y macroporos de un tamaño de poro mayor de 50 nanómetros. Los MOF se encuentran en el límite entre el micro y mesoporo, ¿de acuerdo? Y tienen, como os decía, esa composición híbrida, que es lo que les va a dar la gran variabilidad y la gran versatilidad que tienen en cuanto a la aplicación. Además, como os decía, estos materiales son cristalinos, cada átomo está ordenado, lo que supone es que, por ejemplo, al contrario que los vidrios, donde tenemos una porosidad pues quizás mayor, pero al final tenemos una distribución de poro en torno pues de 10, por ejemplo, a 50 nanómetros en el mismo material. En el caso de los materiales cristalizados, los cristalinos, como los zeolitas y las redes metalorgánicas, tenemos una distribución de poro muy estrecha. Todos los poros que hay son de este tamaño y los podemos modular, además. Os voy a dar un par de ejemplos de materiales, porque vamos a hablar de ellos después en la aplicación, que son muy interesantes. Y este, por ejemplo, es uno de los que yo en mis años mozos fabriqué en el Institut Lavoisier. Esto simplemente le llamamos 1000 porque era material Institut Lavoisier. Y se hicieron, bueno, ahora creo que vamos por el 180 o algo así, diferentes estructuras, ¿vale? Lo único que representa son diferentes topologías de materiales. Aquí tenemos, el ion sería el hierro. No sé si estáis acostumbrados, probablemente no lo sé, pero en el centro de este octaedro habría un átomo de hierro y en los vértices oxígenos. Esta es la unidad de base, ¿vale? Se van a unir 3 hierros a través de un oxígeno, creando este trímero de hierro, ¿vale? Que se conecta con este ligando orgánico o con este. Como veis aquí, se conecta por aquí hacia arriba y por el de detrás hacia abajo. Se conectaría con 6 ligandos, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Genera estos tetraedros, que es la unidad de base, para ensamblarse. Si os fijáis, esto es una estructura cúbica. Este es el motivo que se ve, es este, y se repite por toda la estructura. Si os fijáis bien, podéis distinguir que existen unas cavidades, ¿de acuerdo? Si lo representamos de forma esquemática, poniendo palitos en cada vértice, ¿vale?, de ese tetraedro, lo que tendríamos es esto, ¿vale? Y aquí sí que de verdad se distinguen 2 cavidades, una más grande y otra más pequeña, ¿vale? Y son accesibles a través de estas ventanas, esto es un hexágono,
o un pentágono, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos como balones porosidad, una cavidad grande accesible a través de poros más chiquititos. Además, en este caso tenemos porosidades de en torno a 20 Armstrong, no sé si eso 20-30 Armstrong, si os dice algo, como 2 nanómetros, 3 nanómetros, pero por ejemplo, en este caso podemos jugar con el principio de isorretangularidad, vamos a obtener exactamente la misma estructura, pero esos átomos metálicos, en lugar de espaciarse por un ligando que tiene estas dimensiones, vamos a hacerlo más largo, más largo, más largo, entonces van a estar más separados. Si obtenemos la misma estructura, pero separamos más esos átomos, al final vamos a obtener materiales aún más porosos. En este caso, la cavidad es de más de 50 Armstrong, ¿vale? Con lo cual estamos obteniendo materiales que están entre los más porosos que existen actualmente, ¿de acuerdo? Además, podemos funcionalizar también ese ligando con grupos funcionales que cambian la polaridad, la hidrofilia, hidrofobia, interacciones con diferentes adsorbatos. Otra de las propiedades muy interesantes que tienen estos materiales, y os daré el 1053 como ejemplo, es la flexibilidad. En este caso tenemos cadenas de diferentes cationes metálicos conectadas, esto sería la cadena en el eje que no veis en la pantalla, en el Z, conectadas por este ligando, ¿vale? En forma de, veis que es como en forma de un diamante. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de materiales? Pues que la porosidad puede cambiar reversiblemente, puede permanecer, digamos que los ligandos son mis dedos y los vértices serían los metales. Se puede cerrar o abrir de forma reversible, de forma que es selectivo algo, se va a abrir en unas condiciones y en otras va a permanecer cerrado, con lo cual vamos a tener una selectividad. Aquí, por ejemplo, os indico, este material en particular está abierto cuando está en presencia de etanol. Sin embargo, cuando añadimos agua, se cierra. ¿De acuerdo? Esto es totalmente reversible. Bueno, no os voy a hablar de difracción de rayos X, pero si veis aquí, esta es la firma del material, ¿vale? Cristalino a temperatura ambiente. Si calentamos, vemos que cambia la estructura, pero si volvemos a enfriar y añadimos agua, vemos que vuelve a la estructura cerrada, o sea que es completamente reversible, ¿de acuerdo? Se abre, se cierra. Os pongo estos dos ejemplos para que veáis cómo hay materiales que tienen una porosidad rígida, accesible desde el inicio, o materiales, como decía, materiales inteligentes que pueden modificar su flexibilidad en función de un estímulo, de absorbo esto y no absorbo esto, con temperatura, con presión, puedes modificar esas propiedades que tiene el material, ¿vale? Estos materiales se sintetizan pues, de forma muy sencilla, en realidad en la olla express que tenéis en casa, digamos, serían estos reactores de síntesis solvotermal, que simplemente añadimos la parte orgánica, la parte metálica, un disolvente, podemos añadir más o menos cosas después, pero lo que vamos a hacer es que aumentamos la temperatura, esto está cerrado herméticamente, ese disolvente se va a evaporar, vamos a aumentar también la presión y entonces hacemos una síntesis solvotermal, temperatura y presión, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer de forma miniaturizada en reactores que son muy, muy pequeñitos, de en torno a 2 mililitros, con lo cual aceleramos la velocidad de, en un solo test podemos obtener 24 síntesis, para descubrir nuevas fases, para optimizar la síntesis de otras que ya conocemos, es muy útil. También, por ejemplo, podemos utilizar la síntesis en electrocristalización, es exactamente lo mismo, tenemos un reactor hidrotermal donde aplicamos una corriente, podemos controlar el estado de oxidación de los metales, por ejemplo, o si trabajamos con ligandos redox, también controlar el estado en el que vamos a trabajar. Hay otros métodos más innovadores, como bueno, la síntesis en condiciones de CO2 supercrítico, iones líquidos, mecanosíntesis, simplemente por molienda, por ejemplo, con la energía que generamos mediante la fricción, podemos también hacer que estos materiales se formen, ultrasonidos
o, por ejemplo, en microondas. Simplemente esos reactores pueden introducirse en un horno microondas y en lugar de calentar con una estufa, calentamos rápidamente y de forma muy homogénea con un microondas, ¿de acuerdo? Además de esta síntesis, existen también otros protocolos, otras vías para poder sintetizar el material de forma continua. Y esto viene también un poco, antes me habían preguntado si se habían producido. Bueno, pues las síntesis que hacemos en laboratorio se pueden optimizar para escalarlo, para hacerlo en síntesis continua. En este caso, por ejemplo, utilizamos lo que es la fluídica, que simplemente son canales donde vamos a inyectar nuestro precursor orgánico y nuestro precursor inorgánico, y dependiendo de la configuración de esos canales, vamos a tener esos canales que se van entrecruzando y van a producirse choques entre esas disoluciones. La energía de ese choque es favorable, facilita la formación de estos materiales, ¿de acuerdo? De forma que por aquí metemos nuestros reactivos y por aquí los sacaríamos. Podemos cambiar la configuración de esos choques, el diámetro de los tubos, la longitud, en fin, un montón de parámetros para que al final obtengamos el producto, pero sería inyectar por un lado los precursores y por otro obtener el material. Igualmente, por ejemplo, podemos utilizar la síntesis en continuo del método aerosol. Tenemos los precursores en una solución, los atomizamos y los hacemos pasar por un horno. De forma que al final recogemos también en continuo el material. En este caso era el 1100 anterior. Y de hecho aquí obtenemos esta morfología en plan esferas o donuts, dependiendo de cómo se hayan secado. Con lo cual no solamente tenemos la síntesis, sino también un conformado. Obtenemos diferentes formas del material. Como os decía antes, ahora actualmente existen en torno a 8 materiales de este tipo de materiales que está comercializando BASF a través de Sigma Aldrich. 2 son creados en nuestro laboratorio y bueno, pues esto indica también el interés que pueden tener estos materiales, que a pesar de ser muy nuevos, es verdad que han despertado pues un gran interés en la aplicación, ¿vale? Además, como os decía, para poderlos aplicar, no solamente es verdad que a escala de laboratorio lo que hacemos es utilizar el polvo que obtenemos, pero ese polvo se puede modificar para hacer pues desde nanopartículas, porque es más útil para cierta aplicación, láminas delgadas, pellet. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo la deposición. Estos son nanopartículas de diversos materiales que bien podemos depositar en un sustrato. Es una lámina delgada para propiedades, por ejemplo, ópticas como sensores. Bueno, de hecho, en aplicaciones como sensores y en aplicaciones ópticas como fotovoltaica, ¿de acuerdo? Donde sí que necesitamos láminas. Se pueden impregnar en tejidos diversos, textiles, por ejemplo, donde se impregnen en esas fibras estos materiales. También podemos hacer que estos materiales entren dentro de la porosidad o dentro de la estructura de otros materiales. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es una sílice y dentro se han generado los cristalitos, ¿de acuerdo?, de nuestro material. Son estos octaedros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mezclado con diferentes polímeros, donde podemos dar la forma que nosotros queramos. Por supuesto, podemos, mediante presión, peletizarlos en forma de comprimidos, de pastillas de diferente tamaño. O, por ejemplo, esto es un trabajo también bastante reciente, donde lo que hacemos es que creamos monolitos de diferente morfología y bastante resistentes, donde estamos viendo aquí que, por ejemplo, cilindros, casitas, lo que queramos, le podemos dar esa forma y es un monolito, es una pieza entera donde tenemos la porosidad del material y una porosidad interparticular que aquí veis en esta micrografía, donde veis el material, estos son todas las partículas, ¿vale? Y entre las partículas existen huecos que conservamos, entonces tendríamos la porosidad intrínseca del material y además una organización de esas partículas que generan también una porosidad adicional, ¿de acuerdo? Como os decía, bueno, pues todas estas propiedades que tengan una importantísima micromesoporosidad con un tamaño de poro muy bien definido y una superficie interna elevadísima, como os decía, pues en algunos casos la de un campo de fútbol, y la gran versatilidad en la composición de la red
hace que estos materiales puedan servir pues desde separación, almacenamiento, catálisis, sensores, biomedicina, medio ambiente. Voy a intentar contaros un poquito de cada una de esas aplicaciones donde he ido trabajando. No me voy a meter mucho en detalle, creo que tampoco es necesario, y un poco que os quedéis con una idea de esa versatilidad en química y en aplicación. Pues la primera aplicación, por ejemplo, sería la purificación, ¿vale? Purificación, que ya podemos trabajar en medio líquido, vapor, gas, ¿de acuerdo? Como ejemplo, la gasolina, que ahora está, bueno, muy de moda. La gasolina posee en su composición compuestos nitrogenados y azufrados. Los compuestos azufrados son los precursores de diversos óxidos de azufre que son muy tóxicos y producen la lluvia ácida. En el caso de nuestros materiales, antes os comentaba que tenemos esos trímeros de hierro, ¿de acuerdo? Esos trímeros de hierro, aparte de estar conectados por 6 ligandos en estas posiciones, que los hemos eliminado, van a tener en estas otras posiciones 2 moléculas de agua y un contraanión, ¿vale? Si calentamos, simplemente por deshidratación, vamos a eliminar esas moléculas de agua y dejamos el metal libre y accesible para coordinar otro tipo de moléculas. ¿Como cuáles? Pues estas moléculas que decimos azufradas. El problema de separar las moléculas azufradas de las nitrogenadas es que en general ambas tienen mucha afinidad por ese tipo de metales. Sin embargo, en este caso, con este material, vemos en amarillo son moléculas azufradas y en tonos azulados las nitrogenadas. Vemos que selectivamente, ¿vale? Aquí tenemos la absorción en función del volumen eluido en una columna, ¿de acuerdo? Vamos a ver que las moléculas azufradas se absorben más que las nitrogenadas, con lo cual estamos purificando esa gasolina y eliminando esos precursores tóxicos. Igualmente podemos trabajar en descontaminación, bueno, purificación, utilizando gas, fase gas. Esto es para captura de CO2. En el caso de la captura de CO2, para poder eliminar CO2 hay 3 etapas. Una es la captura, deben de ser selectivos, otro es el transporte y otro es el almacenamiento, a no ser que lo queramos transformar, ¿de acuerdo? En esas 3 etapas, la fase más costosa, que ocupa un 2/3 del coste total de ese proceso, es la absorción selectiva. Entonces, para poder capturar CO2 y no otras moléculas. Hasta ahora se utilizaban, bueno, se proponen aminas, zeolitas, que sí que tienen una capacidad de absorción muy, muy elevada, pero interaccionan tanto con el CO2 que luego es muy costoso también desorberlo, eliminarlo. Con lo cual, en el otro extremo están los carbones, que absorben el CO2 mucho más débilmente, pero no tienen apenas selectividad. Con lo cual, si vemos aquí, por ejemplo, esto es unas gráficas de absorción, de coabsorción, donde tenemos CO2, metano en diferentes proporciones, vemos que siempre el CO2 es absorbido preferencialmente en este tipo de materiales, en particular el 1053. Si comparamos la selectividad que tiene este material con una zeolita, es inferior, pero se regenera mucho más fácilmente, pero es superior al carbono, con lo cual estamos entre medias de absorción selectiva y regeneración poco costosa. Otro ejemplo también de absorción selectiva. Podemos hacer, en este caso, es la absorción de agua. Os he dicho que tenemos estos centros metálicos donde se absorbe agua de forma muy fuerte. Además, vamos a tener agua que interacciona de forma más débil, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, en este caso, esto sería útil, no solamente, por ejemplo, si pensamos en aires acondicionados, en deshumidificadores, por ejemplo, en el caso también de agua potable, para generar agua potable, agua fresca, o incluso como la desorción de agua genera energía, podría ser una forma de generar energía también, de transformar el calor en energía. En este caso, lo que hicimos es el material 1100 que os he contado antes, se deposita en un filtro gigantesco como un panal de abejas, tenemos como un piloto, digamos, y de ahí hacemos pasar un flujo de vapor de agua.
ese vapor de agua se va a absorber, incluso en condiciones de alta temperatura, como 40 grados, que podría estar en verano al sol, va a absorber el agua y después podemos desorberla mediante o un aumento de temperatura que no llega a ser de 80 grados y también con un flujo de nitrógeno. Y en ese paso también vamos a obtener energía. Esto es reversible, como veis aquí hemos hecho varios ciclos, ¿vale?, de absorción y desorción durante el tiempo. Además, os he comentado, podemos utilizar también estos materiales para catálisis. La catálisis al final es acelerar, favorecer una reacción química, hacerla más favorable. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo? Igualmente, os he dicho, podemos quitar estas dos moléculas de agua y estos serían centros ácidos para catálisis ácida, ¿vale? Pero es que además, si seguimos calentando, podemos eliminar este contranión y entonces vamos a reducir el hierro 3 a hierro 2, con lo cual también tenemos un material que es redox. Podemos hacer catálisis ácida o catálisis redox. Como ejemplo, por ejemplo, aquí, pues mira, esta es la bencilación del benceno. Vemos con este material, este es nuestro material. Tras 5 o 6 minutos en contacto tenemos una conversión casi total, ¿vale? Bueno, total en 5 minutos. Y sin embargo, comparado con otros materiales que se utilizaban hasta ahora, vemos que son mucho más lentas y las conversiones son parciales, con lo cual sí que estamos obteniendo más rápido y más producto del producto deseado, ¿de acuerdo? No solamente estos materiales tienen una actividad en sí, en su composición, sino que también podemos, como os he dicho, alojar especies en el interior que sean activas. Por ejemplo, enzimas. Las enzimas son muy selectivas en catálisis, pero son frágiles, se degradan. Entonces, para protegerlas, se pueden encapsular en un material, en un entorno protegido, para favorecer la actividad, en este caso. Y ahí también hemos trabajado. Por ejemplo, podemos también insertar especies metálicas, ¿vale?, como metales nobles, óxidos, etcétera, en el interior de la porosidad y servir como un soporte de especies catalíticas, ¿vale?, para favorecer y mejorar, por ejemplo, la reciclabilidad del material. No es lo mismo tener un catalizador en suspensión, donde no se puede recuperar de nuevo, que si lo tenemos depositado en un sustrato donde metemos una pastilla y sacamos la pastilla, lo regeneramos, lo volvemos a meter, lo volvemos a sacar, ¿de acuerdo? También os he dicho que aplicamos estos materiales a la liberación controlada de fármacos, por ejemplo, o de otras especies. Todo lo que os estoy diciendo, en general, está relacionado con la absorción, desorción de estos materiales, de su reactividad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo más también de qué es lo que puede ocurrir cuando, en lugar de absorber pues, agua o especies catalíticas, vamos a absorber un fármaco o un principios activos. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas de liberación convencional? Tomamos la pastilla, la concentración del fármaco en sangre aumenta, a veces hasta niveles tóxicos, después, pum, cae, volvemos a tomarla, sube, y así tenemos zonas donde podemos tener una sobrecarga del fármaco y efectos tóxicos, o zonas en las que hay ausencia de efecto. Sin embargo, si tenemos un material que controle la velocidad de liberación de ese fármaco, vamos a tener un rango muchísimo más eficaz. Esto es posible gracias a la utilización, bueno, pues de materiales de vehículos que van a vehiculizar ese principio activo. No solamente, como decía en el caso de las enzimas, puede protegerlo en el interior, pues de la degradación o de la inestabilidad que va a tener en el medio biológico, sino que también lo puede conducir específicamente a una zona del organismo y no a otra, con lo cual aumentamos la concentración en el órgano enfermo y evitamos que vaya a otros lugares donde vamos a tener efectos tóxicos. Esto, bueno, lo hemos podido hacer en el inicio, hemos impregnado pues muchísimos fármacos, desde, por ejemplo, antitumorales, antivirales, antirretrovirales, antibióticos, fármacos que actualmente no se podían encapsular en los vectores propuestos, como son, por ejemplo, se ha trabajado mucho con liposomas o polímeros,
En este caso éramos capaces de encapsular muchísimo más fármaco, hasta 60 veces cargas superiores que en el caso de estos materiales. Simplemente es igual que en el caso de agua o otras moléculas, podemos suspender el material en una solución del principio activo y por absorción se va a quedar retenido el fármaco en el interior, ¿de acuerdo? Además vemos aquí, por ejemplo, la liberación, vemos la cantidad del principio activo liberado en función del tiempo, vemos que es progresivo, como os indicaba antes, pues 14 días, 5 días. En este caso que veis que es mucho más rápido, por ejemplo, aquí en este caso utilizamos el material 1100, rígido. Como os he dicho antes, los materiales flexibles pueden adaptar su porosidad al adsorbato. En este caso vemos cómo es el mismo principio activo aquí, y lo que hacemos es que en azul está en un material rígido y en rosa en un material flexible. Vemos que hemos retrasado, disminuido la velocidad de liberación, con lo cual se controla más en un material flexible, ya que ese material se va a cerrar, va a optimizar las interacciones que hay con el principio activo en el interior, evitando que difunda mucho más rápido hacia el exterior, ¿de acuerdo? Pero, vale, podemos encapsular y liberar el fármaco de forma selectiva, pero ¿dónde van estos materiales cuando se administran en el organismo? Pues en principio, en general, hígado y bazo, que es donde van las nanopartículas para ser eliminadas, pero existen dos estrategias para intentar modificar su biodistribución, dónde van en el organismo, y es, por un lado, el targeting activo. En ese caso se funcionalizan las partículas con determinados anticuerpos, por ejemplo, para llegar a una zona y no a otra, o de forma pasiva. Y en este caso os voy a dar un ejemplo rápido para que veáis un poquito cómo podemos también modificar de forma pasiva a través del tamaño de partícula dónde se van a depositar en el organismo. En este caso, bueno, se encapsuló en el interior un fármaco, es la gentamicina monofosfato, es un antitumoral, ¿vale?, utilizado en cáncer de pulmón, que tiene una gran incidencia, y lo que podemos ver es, después de la administración intravenosa en ratas, vamos a cuantificar el fármaco en pulmón. Y lo que vemos es la cantidad de fármaco en función del tiempo en pulmón. Vemos que cuando el fármaco se administra asociado, en azul, a las partículas, hay mucho más fármaco que cuando se administra libre, con lo cual parece que se está acumulando en pulmón. Además, vemos también en cortes histológicos, en azul, tras una tinción podemos ver el hierro. Vamos a ver cómo el material se acumula también rápidamente, a 30 minutos, 4 horas, hay material en el pulmón y después se elimina. ¿Por qué ocurre esto? Porque las partículas se administran vía intravenosa, las partículas son estables en pH ácido. Vemos aquí el tamaño de las partículas, ¿vale?, en una solución. Vemos que tenemos un tamaño pequeñito de en torno a 150 nanómetros en pH ácido, pero que se agregan cuando pasan a un pH superior. El pH de la sangre es 7,4, con lo cual, una vez administrados, se van a agregar. ¿Qué es lo que ocurre? Administramos las partículas intravenosas, estas se agregan en sangre y, por filtración, en los pequeños capilares del pulmón se van a quedar retenidas, liberan su contenido activo y las partículas después se degradan y se eliminan, no os lo voy a enseñar, pero se eliminan por heces y por orina. Pero ¿esto es realmente activo? Pues se ha probado con un modelo de metástasis pulmonar en ratón, y lo que vemos es que en este caso el número de metástasis cuando se administra el fármaco asociado al vector es mucho significativamente inferior a cuando el control, por supuesto, el fármaco solo y el material solo. De hecho, aquí veis el número de metástasis en todos los grupos es muy grande y, sin embargo, en el material asociado al principio activo no, con lo cual parece que podría ser útil. Pero no solamente podemos meter el fármaco en esos poros, podemos meter el fármaco dentro de la estructura del material. Y para ello, por ejemplo, podemos seleccionar ligandos que tienen una actividad. El ácido acelaico es antimicrobiano, se utiliza en el acné. Y el zinc, que también es antibacteriano y antiinflamatorio,
pues podemos generar un material cristalino formado por dos principios activos que son compatibles y son complementarios, con lo cual podríamos tener un efecto aditivo, si no sinérgico. Esto se ha demostrado, bueno, no solamente este material pues en presencia, esto es la liberación del principio activo, ¿vale?, en función del tiempo, esto es en días, es muy, muy lenta, y vemos como el zinc y el ligando se van a liberar lentamente, tanto en agua como en un medio de cultivo, ¿de acuerdo? Y vemos también que la eficacia, por ejemplo, esto es la concentración mínima inhibitoria, ¿qué concentración podría inhibir el crecimiento de unas bacterias? Pues vemos como la concentración necesaria del ligando solo en 3 bacterias es superior a la del material. Entonces, realmente necesitamos menos dosis para llegar al mismo efecto, con lo cual es cierto que estamos combinando esa actividad. Igualmente, como os decía antes, gases. Podemos absorber también gases que tienen un efecto biológico. Os he dicho, en estas dos posiciones podemos absorber CO, NO. El NO tiene implicaciones en muy baja cantidad. Está involucrado, por ejemplo, pues en la erección. También está involucrado en la agregación de plaquetas y tiene un efecto antibiótico. Pues bueno, esto es posible también insertar NO, por ejemplo, en estas posiciones, con lo cual esto es una gráfica de absorción, vemos ese NO se absorbe y después es capaz de liberarse. Aquí es en un medio gas, pero aquí es en un medio líquido, podemos liberar este gas y tener un efecto biológico. También con un poco siguiendo la actividad bioactividad de estos materiales, podemos luchar contra biofilm. ¿Qué son los biofilm? Pues son bacterias que van a crecer en determinadas superficies, secretan una matriz extracelular que las protege y que, a pesar de que les demos antibióticos, pues se hacen mucho más resistentes porque los antibióticos no llegan a la bacteria. Esto, bueno, pues obviamente sería útil en medicina, por ejemplo, como os decía antes, los implantes, pero también pues en la industria de la alimentación, para almacenamiento de todo lo que es el packaging de alimentos, y el tratamiento, por ejemplo, de aguas, o, por ejemplo, para evitar fenómenos de corrosión, de calentamiento, en otro tipo de industrias. En este caso, lo que hemos hecho es, estas son las partículas, esto es microscopía de transmisión, ¿de acuerdo? Estas son partículas de MOF, estas de aquí, más oscuritas, y vemos unos puntitos más oscuros, que son nanopartículas de plata que se han asociado en el interior de la estructura. La plata tiene una actividad antimicrobiana, ¿de acuerdo? Y eso es conocido, pero lo más interesante aquí es que si nos fijamos, todos estos puntitos que veis aquí en la microscopía son bacterias, entonces es una superficie colonizada de bacterias. Esto no ha sido tratado, ¿de acuerdo? Y vemos que cuando ponemos el material, bueno, puede haber un poco de cambio, pero no mucho. Con el material y con la plata también hay algo menos, pero no mucho. Sin embargo, cuando irradiamos, el control casi no se afecta y, sin embargo, con el material sí vemos que estamos disminuyendo la cantidad de bacterias y aún más en el caso de las bacterias del material con plata. Además, si miramos la viabilidad de esas bacterias que se quedan pegadas, no todas son viables, vemos cómo tras la irradiación baja el número de bacterias, pero en el caso de plata es casi imperceptible, estamos eliminando completamente el biofilm. Estos materiales también se pueden detectar por resonancia magnética nuclear, y esto se ha hecho, bueno, pues en ratas. Como os decía, los materiales, una vez inyectados vía intravenosa, se suelen acumular en hígado y bazo, y estos son diferentes secciones de la rata, y lo que vamos a ver es que, veis aquí, este es el control, aquí no se ha administrado nada, y aquí se ha administrado un material a base de hierro. Vemos cómo este es el bazo, hay una intensidad mayor en el bazo y en el hígado, ¿vale? Si comparamos control con el otro, con lo cual sí que podemos seguir estos materiales en el organismo, no solamente podemos tratar, sino que podemos seguir, diagnosticar, se llama teranóstico, combinar ambos para poder seguir el vector que hemos administrado.
Y finalmente, bueno, una de las aplicaciones más recientes que hemos ensayado es la desintoxicación. La desintoxicación, al final, igualmente, estamos absorbiendo selectivamente una molécula y no otra. Y, esto lo aplicamos también a aguas, a tratamiento de aguas, pero en este caso lo que hicimos es que tenemos una rata que va a tener una sobredosis, ya sea pues a la rata es voluntaria, se la administramos nosotros, pero en el caso pues de humanos podemos tener sobredosis accidentales de determinados principios activos o voluntarias. En este caso administramos una sobredosis de un fármaco y tras una hora administramos una suspensión de MOF, intentando evitar la absorción intestinal de ese fármaco. Efectivamente vemos que la concentración del principio activo en sangre, ¿vale?, en el caso del principio activo solo es muy elevada y, sin embargo, en presencia del material disminuye. Estamos evitando que el principio activo se absorba y que pueda tener efectos tóxicos. Pero además de eso, vemos la sobredosis de esto es aspirina. La sobredosis de la aspirina, vemos aquí, este es el grupo administrado con aspirina, y esto es el intestino. Las pilosidades, que normalmente se deberían de ver así, están totalmente desintegradas, están rotas porque la aspirina tiene un efecto tóxico sobre ellas. Vemos que, por ejemplo, cuando la administramos esa sobredosis con el fármaco o con el material, vemos que estas pilosidades siguen intactas y, de hecho, vemos el material rodeando las pilosidades, que son esos puntitos amarillos, ¿de acuerdo? Además, hemos confirmado que a través de todo el tubo gastrointestinal el material permanece estable y, de hecho, esto es una microscopía de las heces, donde vemos estos cubos, ¿vale?, es el material, es cúbico, y vemos que realmente en las heces recuperamos el material que contiene el fármaco, que ha evitado que se absorba y que se elimina directamente. Bueno, pues como os decía antes, para concluir, lo único que querría que os quedaréis un poquito de estos materiales es que en realidad son unos materiales muy versátiles, donde podemos cambiar tanto la estructura, las propiedades de la porosidad, interconectividad, diámetro de poro, también la composición con esa longitud, con esos grupos funcionales, y eso va a modificar las propiedades que tiene el material y de forma que para determinadas aplicaciones o para otras podemos modular sus propiedades para que sean adaptadas. Además, bueno, pues ya algunos de estos materiales se producen a la escala comercial y, bueno, pues yo creo que sí que tienen un gran potencial en aplicaciones que actualmente pues tienen de gran relevancia social e industrial. Me gustaría acabar, bueno, pues agradeciendo a mi grupo de IMDEA Energía, también a mis antiguos compañeros en el CNRES y, bueno, nuestras colaboraciones externas y sí, también mucho, que no podría ser esto posible si no tuviéramos dinero para investigar, entonces todo el dinero que hemos tenido para investigar. Y, bueno, a vosotros por vuestra atención. Muchísimas gracias, Patricia, por abrirnos este mundo increíble y maravilloso de los MOFs, que seguro que para muchos ha sido nuevo. Yo sabía un poco, pero ahora sé muchísimo más. Y es sorprendente la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer con estos nuevos materiales. Además, son unos materiales ecológicos, porque tienen una parte biológica importante y recuperables. Y llega el turno de la audiencia. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Y ahora también llega el turno de la vergüenza. No, mientras os pensáis alguna pregunta, que espero que sí, yo quería preguntarte una cosa. Es decir, todo esto hay un campo muy claro, que es el campo de la biomedicina o tecnomedicina, como queramos llamarlo, que focalizas mucho en medicamento, con lo cual mejoras la curación, pero entiendo que también hay otro segundo efecto secundario de uso de estos materiales, que ya no solo es la curación, sino el no envenenamiento, porque uno de los problemas importantes de la quimioterapia es que envenenas todo el cuerpo por igual, lo cual da unos efectos secundarios que todos hemos visto terribles.
Supongo que de esta forma se puede evitar o paliar ese efecto. Intentas, en el caso sobre todo de tumores, es cierto que el beneficio-riesgo, o sea, igual no vas a curar un constipado, ¿no? En el caso de un tumor, aunque tengas unos riesgos elevados, el riesgo de la enfermedad es mayor y entonces eres capaz, por eso se asumen actualmente esos efectos secundarios tan pesados, ¿no? Pero es cierto que en este caso no solamente aumentas la eficacia porque lo concentras en el lugar de acción, sino que evitas que se vaya a otros lugares donde sí que puede tener efectos secundarios muy drásticos en el caso de los citotóxicos. Sería estupendo. Sí. Y la siguiente pregunta, has dicho que esto se está haciendo en ratas, ¿cuándo podría estar llegando a humanos? Sabemos que el proceso es muy largo, pero... Sobre todo, mira, el resto de aplicaciones yo lo veo mucho más rápido. Hemos hecho pilotos de separación, sobre todo separación es lo que veo más rápido en cuanto a la aplicación. Catálisis ya ahí también por temas económicos, competir con otros materiales que son muy baratos, pero en el caso de todo lo que es biomedicina, la reglamentación es enorme. Hemos hecho preclínica con una especie animal, pero tendríamos que hacer 2 roedores, después de esos 2 roedores, y eso que estamos hablando de enfermedades muy graves donde hay voluntarios enfermos que mucha gente realmente entra en ensayos clínicos porque están desahuciados, no les dan ninguna oportunidad de ningún otro tratamiento. Entonces, en ese caso, nosotros trabajamos allí en Francia con un grupo muy importante, e incluso les contactaba en cuanto que sabían de algún método, ¿no? Sí. Algo que podría tener una cura, te contactaba la gente para poder entrar en un ensayo. No hay ensayos por ahora, porque sobre todo también antes de eso hay que probar la inocuidad. Y ya te digo que sí que hemos trabajado con empresas farmacéuticas, con Sanofi, con Guervé, y bueno, pero tardará mucho. De hecho, nosotros hemos trabajado también en cosmética, con algunas empresas. Eso es más fácil que aparezca rápidamente, pero la terapia es muy larga. Es larga, pero muy prometedora. Sí. ¿Os animáis con alguna pregunta a alguien? ¿No? Patricia parece que quiere preguntar algo, se mueve inquieta. ¿Le dais un micrófono? ¿No? ¿No quieres? Bueno. Sí, por allí. Perdona, Gonzalo, te damos el micro para recoger tu pregunta en el vídeo. Muy interesante la charla, pero también me gustaría saber cuál es la durabilidad de estos materiales. ¿Años, meses, días? ¿En dónde? ¿En el medio biológico? En un medio biológico o en el exterior, por ejemplo, atrapando o separando distintos materiales. Pues ¿cuánta ciclabilidad tiene? En el caso de, por ejemplo, en el medio biológico lo que queremos justamente es que no se acumulen. Entonces necesitamos que sean biodegradables, porque si no vamos a tener problemas de toxicidad, aunque administremos, el hierro es endógeno, pero cuando tenemos mucho hierro es también fatal. Entonces lo que queremos es que se puedan degradar y eliminar. Entonces en este caso depende mucho de qué estructura y de qué composición tengamos, podemos modular justamente esa, incluso de la vía de administración, podemos modificar la eliminación. En el caso que os he mostrado, por ejemplo, veíamos que ya a 24 horas empezamos a ver en orina y en heces el ligando y el metal, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, pues hemos hecho estudios hasta 30 días, a 30 días ya no queda nada, depende del material, vamos a tener esa diferencia. En otros casos donde necesitas que sea muy estable y que haga numerosos ciclos, ahí también depende, por ejemplo, en el caso de la absorción de agua. Cuando es solamente agua hemos hecho muchísimos ciclos, pero con ese material. Hay otros materiales que no son estables. No hay una sola respuesta, porque cada material tiene una estabilidad dependiendo de las condiciones. Los que os he enseñado son de los más estables. Y bueno, de hecho uno de ellos, por ejemplo, lo puedes poner en agua hirviendo, que normalmente los MOF eran conocidos por ser inestables en agua, que se hidrolizaban. Lo puedes poner en agua y a reflujo varios días y sigue siendo estable. Entonces, bueno, se va mejorando la estabilidad y depende la estructura que elijamos y la composición, vamos a tener diferente
diferente estabilidad. ¿Alguna otra pregunta queda pendiente? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias Patricia por compartir con nosotros tus saberes y no olvidéis supermeteorizados.